Este es el montaje del equipo de destilación. En el balón ponemos a destilar una solución alcohólica de una determinada concentración. Los vapores van condensando y van pasando a través del refrigerante, que es el encargado de, en contacto con esa superficie fría que proporciona la corriente de agua, se van condensando los vapores y son los vapores ya condensados los que finalmente se van a colectar en esta probeta. Entonces, lo que tendríamos aquí en el balón es la concentración de la fase líquida, y aquí, después de realizar la medición, el destilado nos daría las concentraciones de la fase de vapor. Partimos de una cantidad inicial de 250 ml que van a ser colocados en el balón y vamos a realizar la destilación hasta realizar la destilación a mitad de volumen. Eso implicaría obtener entonces 125 ml del destilado en la probeta. Cuando obtenemos 125 ml, paramos la destilación y ahí es donde realizamos la medición de la temperatura. Es importante que el termómetro esté conectado, o la altura del bulbo del termómetro esté donde se realiza el pasaje de la fase de vapor para evitar errores en la medición. También es importante considerar que colocamos material poroso para evitar la ebullición a saltos del sistema. Aquí podemos observar cómo se van condensando los vapores y se va obteniendo el destilado. Como mencioné, la destilación se va a realizar hasta obtener 125 ml, que sería la mitad del volumen del cual partimos. Para medir la concentración tanto del destilado como del residuo, que es lo que queda en el balón, vamos a utilizar el alcoholímetro de Gay-Lussac. Para medir la concentración de la fase líquida que estaría dado por el residuo, al terminar la destilación tenemos que esperar que el balón llegue a esta temperatura ambiente para evitar quemaduras, y luego de esa fase líquida pasarla a una probeta donde es posible realizar la medición con el alcoholímetro. Para medir la concentración tanto del residuo, que nos va a dar los valores para graficar la curva del líquido, tanto como del destilado, que nos va a dar los valores para graficar la curva de vapor, vamos a utilizar el alcoholímetro de Gay-Lussac. Este alcoholímetro mide la graduación alcohólica en base a las diferencias de densidad que hay entre el agua y el alcohol, el etanol en este caso. Este aparato está calibrado para medir la graduación alcohólica exclusivamente una mezcla alcohol, etanol, agua, y para una temperatura determinada, que en este caso está estandarizada en 15 grados. La medición se fundamenta, como les dije, en las diferencias de densidad. Sabemos que existen diferencias de densidad entre el agua y el etanol. El agua es mucho más densa, por lo tanto, cualquier objeto que coloquemos va a flotar más en una solución en cuanto mayor sea la cantidad de agua que tenga. Esta es una solución de agua y etanol, y la interfase es la que nos da el porcentaje de alcohol, en este caso aproximadamente 53. Esta sería una solución con mayor cantidad de etanol y una mayor concentración de etanol. Entonces podemos ver que el alcoholímetro se hunde más en la solución. Esto, como les dije, debido a la diferencia de densidad. En cuanto mayor es la concentración de etanol, menor es la densidad de la solución en general, y por lo tanto se ve esa diferencia aquí. Tenemos de una graduación alcohólica de aproximadamente 75. Al realizar las mediciones con el alcoholímetro, lo que vamos a obtener es una tabla similar a esta, en donde a partir de diferentes concentraciones iniciales registramos las temperaturas finales de destilación y obtenemos los valores de concentración alcohólica tanto del destilado, que nos va a dar los valores para la curva de vapor, y los valores de concentración del residuo, que es lo que queda en el balón, que nos da los valores para graficar la curva de líquido.
Entonces, al graficar lo que tenemos es esto, donde para los componentes agua pura, cuya temperatura de ebullición es 100 grados, está representado aquí. ¿Sí? En el eje X tenemos el porcentaje de etanol, en el eje Y la temperatura. Entonces, para el agua pura, que sería un 0% de una concentración de 0% de etanol, 100 grados. Y lo mismo para el etanol puro, cuyo punto de ebullición sería 78,5 y sería 100%, tanto para vapor como para líquido. Está representado aquí sobre el eje. Ahora, para los valores intermedios, lo que se realiza es, a 15%, la destilación se realizó hasta 93 grados. Entonces, 15% hasta llegar a los 93 grados, y en esa isoterma graficamos los valores o colocamos los valores de vapor y de líquido. Entonces, para el valor de vapor, lo que medimos en el destilado, tenemos 25% de etanol, que está representado por este punto, y a 93 grados teníamos 5% de etanol en el residuo. Ahora, para una concentración inicial de 30%, al calentar hasta 88 grados, que es lo que se presenta aquí, entonces sobre esta isoterma graficamos los valores de vapor y de líquido. Para vapor tenemos una concentración de 45% de etanol, y para la fase líquida tenemos una concentración del 13%. Para 60% lo mismo, hasta una temperatura de 81 grados, que fue la última temperatura que registramos, tenemos una concentración de vapor del 72% y una concentración de líquido del 40%. Y para una concentración inicial del 96%, llegamos a una temperatura de 78 grados, y tenemos que la fase de vapor y la fase líquida tienen una concentración de etanol del 96%. Y la unión de todos esos puntos es lo que nos da esta curva de vapor, que está coloreada en celeste, y la curva de líquido, que es la que está coloreada en naranja. ¿Cómo hacíamos la interpretación del gráfico? En este caso de la práctica, entonces nosotros confeccionamos el gráfico, pero en la explicativa anterior lo que habíamos visto era la interpretación ya de los gráficos de temperatura versus composición. Para este punto, para una concentración inicial de 30% calentada hasta una temperatura de 88 grados, ¿cómo hacíamos para saber la concentración de las fases? Lo que hacíamos era extrapolar hasta las curvas, y luego eso a su vez extrapolar hasta el eje de concentración, ¿sí? Recordamos que por debajo de la curva del líquido solamente teníamos esa fase, por encima de la curva de vapor solo tenemos fase de vapor, y entre las dos curvas hay un equilibrio de las dos fases. Entonces, para este punto, a modo de ejemplo, tenemos que para una concentración inicial de 30%, que yo la calenté hasta 88%, hasta una temperatura de 88 grados, para conocer la composición de las fases, que en este caso son dos, tanto vapor como líquido, lo que hacía era trazar una isoterma, y en el punto donde esa isoterma tocaba las curvas, se volvía a extrapolar hasta la curva de concentración, hasta el eje de concentración. Entonces, acá para la fase de vapor tenemos una concentración de aproximadamente 45% de etanol, y para el líquido de aproximadamente 13% de etanol. Sin embargo, ocurre algo llamativo en este punto, en el que a una concentración inicial de 96% calentada hasta 78 grados, obtenemos fase de vapor y fase líquida
que tienen la misma concentración. Y si recuerdan, eso ocurría en el punto azeotrópico, en donde en la mezcla o la solución se comportaba como un líquido puro. Entonces la concentración de la fase líquida era igual a la concentración de la fase de vapor. Se mantenían en la misma proporción cuando se efectuaba ese cambio de fase. Y es lo que vemos aquí en este punto. Entonces, para esta solución, para esta mezcla agua-etanol, el punto azeotrópico está dado a una temperatura de 78 grados y una concentración del 96%. Siempre para hablar de punto azeotrópico se deben dar los dos valores, tanto el de temperatura como el de concentración. Y en este caso, por la forma del diagrama de esta solución, vemos que tiene un azeótropo de punto de ebullición mínimo. Y esto, si recordarán de la primera explicativa, se debe a que presenta esta mezcla o esta solución una desviación positiva de la ley de Raoult. Gracias por la atención, chicos, y un saludo a todos.